pero, pero se encuentran bien. Eh, y bueno, que se encuentren bien en estos días. Vamos a seguir con el contenido de la clase. Recuerden que si cualquier asunto que observaron en el desarrollo de las actividades, eh, que cualquier actividad que ustedes hayan observado que tiene algún problema, pues no duden en comunicármelo para así intentar una solución, en el caso que se deba. Entonces, vamos a continuar con la clasificación de los minerales. La vez pasada estábamos observando que en sí los minerales se podían clasificar por estas propiedades que aparecen actualmente, ¿verdad? Y observábamos específicamente estos elementos. Y creo que uno de los laboratorios que ustedes tienen que desarrollar es específicamente la clasificación de rocas tal como se describen en este caso puntual. Entonces, si nosotros observamos la clasificación mineral, vamos a observar que esto se da específicamente por la composición química. Es decir, qué elementos están presentes en cada una de estas rocas. Y en función a esto, entonces ir clasificando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si hay óxidos, si hay haluros, si hay sulfuros o silicatos. Entonces, sabemos que tenemos más de 4.000 minerales, ¿verdad? Y cada vez se van presentando nuevas especies, las cuales se van clasificando específicamente por estas clasificaciones que hemos encontrado conforme van avanzando los estudios en la corteza terrestre y demás lugares donde se pueden encontrar específicamente estas rocas. Entonces, la clasificación de estos minerales, por ejemplo, si observan la tabla que está al lado derecho, es la clasificación de estos materiales o elementos así presentes. Entonces, observemos que la gran mayoría de ellos poseen oxígeno, pero el segundo elemento primordial que poseen es el silicio. Entonces, en sí, entre esos materiales que están presentes ahí, representan aproximadamente cerca del 98% del contenido de los minerales. Oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Entonces, en función a esos elementos es cómo se clasifican los minerales. Y en la parte inferior podemos observar específicamente la principal forma para clasificarlos, como aquellos que poseen silicatos y el otro tipo que no poseen silicatos. Y es la forma mediante la cual se puede ir determinando la clasificación de cada uno de estos materiales. Entonces, al final esta es la clasificación. Tenemos minerales. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tienen la presencia o no de silicato. Y después, dentro de los silicatados o con presencia de silicatos, observar si estos son claros o oscuros, u oscuros, para ir clasificando cada uno de estos materiales. Y es la forma en general como se clasifican cada uno de estos eh, elementos o cómo se describe en función a la caracterización de estos. Entonces, básicamente esa es la clasificación que tenemos para los minerales. Entonces, de los silicatados comunes, podemos mencionar que estos generalmente se presentan en rocas fundidas, como la parte que está en la parte superior. Otros se pueden formar a bajas presiones, como en la formación de montañas, y otros se pueden ir presentando específicamente en la superficie terrestre, producto de como productos materializados o impactos específicos con cada uno de estos materiales. Entonces, de los silicatados claros, lo que hay que hacer específicamente la diferencia entre estos es que los claros básicamente no tienen propiedades magnéticas y los oscuros, o conocidos como ferromagnesianos, sí tienen específicamente esas propiedades magnéticas. Entonces, es una de las principales características que se observa con cada uno de estos elementos. Lo otro importante mencionar es que el peso específico, es decir, comparado con el peso del agua, eh, es de 2.7 veces comparado con, o hablando específicamente del peso específico. Mencionar que los silicatados oscuros
tienen una mayor peso específico. Entonces, estos silicatados claros tienen variantes de aluminio, potasio, calcio y sodio. Y estos no se miran muy bien, pero el olivino, eh, la ortona, el cuarto, son específicamente de este tipo de silicatados. Y acá se observa específicamente la caracterización química de cada uno de estos elementos, es decir, una forma mediante la cual se van presentando. Otro elemento común en estos silicatados claros es el feldespato, que es, por así decirlo, como un mineral común. Y sí, bueno, no se logra apreciar muy bien en la gráfica, pero el feldespato es aproximadamente cerca del 40% del contenido de estos materiales. Entonces, es algo sumamente común identificarlos y observarlos en cada uno de estos silicatados claros. Luego vamos a los silicatados oscuros o ferromagnesianos, que estos básicamente son los que tienen iones de hierro, de magnesio o una combinación de ambos elementos. El peso específico es entre 3,2 y 3,6, es decir, un tanto más pesados que los silicatados claros, pero esto se da específicamente por esos componentes metálicos que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, de los más comunes está el olivino, los piroxenos, los anfiboles, la mica y el granate. Luego vienen los minerales no silicatados, que básicamente la gran diferencia, como hemos mencionado anteriormente, es que no tienen la presencia de silicatos en su composición química. Esta estructura tiende a ser un tanto más variable y un tanto menos compleja al no tener la presencia de silicatos, y esto se puede ir dividiendo en función a ciertas características. Y en función a esto es como se va caracterizando específicamente cada uno de estos materiales. Lastimosamente no se mira muy bien esta tabla. Pero algo que tienen en común estos minerales no silicatados es que, por ejemplo, se pueden utilizar en el interés agronómico, porque, por ejemplo, contienen azufre, matices o oligisto, pueden ser presentes la halita, la silvita y la carnalita, los carbonatos y principalmente los nitratos, algo que ocupan las plantas para poder crecer es específicamente la presencia de nitrato. Lo que pasa es que rara vez es posible encontrar nitrato que esté solo en el ambiente. Entonces estos elementos creo que son el principal componente que acompañan a cada uno de estos elementos. Es decir, es como el principal fuente de abono mencionado para cada uno de estos elementos. Entonces, de estos minerales no silicatados también pueden tener presencia de magnetismo, siempre y cuando tengan la presencia de hierro, magnesio y todo lo demás, pero recordemos que aquí lo importante es que no tienen silicatos. Es la forma principal para caracterizar cada uno de estos elementos. Bueno, entonces hemos hablado de los minerales, ahora vamos a hablar específicamente de las rocas, y no necesariamente eh, o sea, todo lo que hemos descrito anteriormente se aplica a este caso. Lo que sí debemos de saber es que las rocas son como una especie de minerales sólidos que tienen propiedades físicas y químicas definidas. Es decir, la roca, una vez que está compuesta, ya sabemos, podemos conocer, perdón, eh, la cadena como es interna de ese elemento y cuáles son los materiales que están incorporando en dicho elemento. Entonces, la petrología es la rama de la geología encargada de estudiar las rocas, el origen que éstas tienen, cómo se van orientando y cómo se pueden ir formando cada uno de estos elementos en función a los procesos geológicos que van sucediendo en cada uno de estos elementos. Entonces, de los tipos de rocas podemos mencionar tres, y son los que aparecen en la parte inferior. Las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Casi todas las rocas, o perdón, todas las rocas se pueden ir agrupando específicamente en ese tipo de elementos.
Entonces, ¿cuáles son las rocas ígneas? Lo que debemos de saber es que ígneas viene del latín ignus, que significa fuego. Entonces, estos tipos de roca, básicamente, su formación está bastante ligado a la presencia de calor. A través de esto se van cristalizando a medida que se van enfriando y también se van entrelazando con otros materiales alrededor de estos casos. Un lugar común para observar este tipo de rocas ígneas, por ejemplo, es en las cercanías de los volcanes, y principalmente si son volcanes que todavía tienen algún tipo de erupción o salida de material magmático para cada uno de estos casos que han funcionado. Entonces, para clasificar las rocas ígneas, se puede hacer en función al tamaño del grado, a la textura, a la estructura y el contenido mineral y la composición química de cada una de estos casos puntuales. Entonces, las rocas ígneas las podemos dividir en dos tipos, la plutónica o intrusiva y la volcánica o extrusiva. La plutónica es cuando estos materiales básicamente se solidifican del magma y esto se produce en el grado de la litósfera, es decir, estas rocas se forman antes del contenido magmático salga específicamente, o lava, que también es exactamente lo mismo del magma, solo que magma es previo a que salga y lava es una vez que ya ha salido. Y las volcánicas o extrusivas son aquellas que se producen con esta lava que ha salido y se empieza a enfriar cada uno de estos elementos conforme están en la parte externa del volcán. Entonces es la forma como observarlos: intrusiva, que se producen específicamente en la parte interna, y extrusiva, que están en la parte externa de los volcanes. Entonces, así es como se caracterizan cada uno de estos elementos y se van calificando estos en función al tipo de interacciones que estos tienen en su etapa de formación y cómo se van produciendo en cada uno de estos elementos o no, la presencia de cristales, y esto tiene que ver en forma ligada al tipo de enfriamiento que tienen cada uno de estos materiales para poderlos ir observando y definiendo cada uno de estos elementos. Y las rocas extrusivas, efusivas o volcánicas básicamente son formadas de una forma rápida, que éstas se enfrían, que anteriormente eran lava y básicamente se combinan con fragmentos piroplásticos. Y es la forma como, por ejemplo, posteriormente a estos casos, quizás en un volcán que ya no hace erupciones, se puede observar estos tipos de roca y se pueden tocar estos. Generalmente son como, el basalto es una roca bastante común y es como, no sé si algo parecido a una piedra pómez, no sé si las conocen o no. Son rocas que, las pómez son rocas que se forman específicamente en la presencia de los mares. Entonces, dentro de esa clasificación que tenemos, debemos de observar eh, que cada uno de estos materiales se va a ir formando en función a estos casos, ya sean plutónicas o volcánicas. Y lo que tenemos acá es, por ejemplo, la característica de los principales materiales que tiene cada uno de estos. Por ejemplo, el granito y la riolita, que son de esos dos tipos distintos, tienen alta cantidad de sílice y cuarzo. Pero, por ejemplo, la perotita o quizás el basalto no tienen sílice y tienen una mayor presencia de hierro y magnesio. Entonces, son parte de esas características que se observa en la formación de cada uno de estos materiales. Y, por ejemplo, la cianita, la taquina, la andesita, la diorita, el gravo y el basalto, que es como una combinación mezcla de cada uno de estos elementos. Naturalmente, si están más oscuros, entonces van a tener la probabilidad de tener propiedades volcánicas magnéticas en este tipo de rocas. Vamos al segundo tipo, las rocas sedimentarias. Esto viene del latín, que es el sedimento o asentamiento. Entonces, básicamente como una roca que se formó específicamente con todo lo que va cayendo en dicho lugar. Entonces es una forma como estos tipos de elementos se van compactando y se van considerando o se van conformando específicamente con el pasar del tiempo en rocas duras. Entonces aquí tenemos dos tipos, al igual que el caso anterior.
Tenemos las dendríticas o clásticas y las químicas o no clásticas dentro de las rocas sedimentarias. Entonces, las dendríticas o clásticas son estas partículas eh, denominadas dendritos o clastos, que básicamente son producto o que están, perdón, que están en la intemperie o al aire libre, por así decirlo, y en la erosión de la superficie. Y posteriormente, estos son depositados en lo que es una textura denominada clástica. Y generalmente estos se caracterizan por el tamaño de sus partículas. Es decir, aquí tenemos ciertos elementos de estas rocas dendríticas y si observamos en la parte superior tienen como elementos un tanto más grandes, pero en la parte más abajo, como las clasificaciones arcillosas, sabemos que la clasificación de los materiales con los cuales se han ido componiendo son un tanto más finas. Y básicamente las que conocemos como rocas sedimentarias químicas, eh, estos básicamente son caracterizados o depositados por medios químicos, los cuales están entrelazados unos dentro de otros. Y estos materiales se van transportando o concentrando o formando específicamente minerales que se acumulan en agregados o posteriormente litificados como una roca detrítica para formar esta nueva roca. Pero lo importante es que llamamos sedimentarias químicas, o sea que estamos diciendo que su estructura química se modifica al tener nuevos materiales presentes en cada uno de estos casos. Entonces, ejemplos de esto está la calcita, la dolomina, el yeso y la alita. Es un claro ejemplo de estas rocas que se han ido alterando con la presencia de materiales presentes en cada uno de estos elementos. Entonces, estas son conocidas como rocas bioquímicas, que es como una combinación específicamente de organismos vivos, quizás animales, que han ido formando y que también van cambiando la estructura química de la roca. Entonces, se le llama bioquímica porque el proceso es el mismo, pero eh, parte de los materiales que se agregan a la roca antes eran de seres vivos, por eso se le dice bioquímicas. Y ahora vamos al último tipo de esta clasificación, que son específicamente lo que conocemos como rocas metamórficas. Y esto significa meta, que significa cambio, y morfa, que es forma, es decir, un cambio en la forma. Entonces, generalmente estas surgen por ciertos procesos que se dan al interno del subsuelo. O, bueno, la mayoría se ocurre en dichos lugares. Entonces, esto puede llegar a cambiar sus condiciones físicas o químicas. Como mencionamos, cuando hablamos de condiciones químicas, es que su estructura química ha sido modificada y formada específicamente otro tipo de material en función a eso. Entonces, la imagen que tenemos acá es un claro ejemplo de cómo básicamente se forman las rocas metamórficas. Primero tenemos una roca, un tamaño original. Luego esta roca se va sometiendo a presiones y a cambios de temperatura. Y al final lo que tenemos es una roca un tanto más reducida con todos los materiales. Quizás su densidad aumenta porque su volumen ha sido reducido. Y tenemos ahí específicamente los componentes que teníamos previamente. Entonces, básicamente esos son los procesos o tipos de cambios metamórficos que ocurren en cada uno de estos elementos. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. No, licenciado, todo bien. Ok, entonces dejemos la clase por aquí y luego continuamos hablando de la importancia de estas rocas metamórficas. Entonces, tengan un buen día hoy. Mañana creo, bueno, no sé si les toca ir presencial o no a la universidad, pero ya mañana se anunció el retorno a las clases. Tengan buena noche. Gracias, igualmente, buenas noches. Saludos.